Invitado que tenemos en nuestros estudios aquí en el estudios del Parvit de Canal 4 Radio es el periodista argentino Juan Ernesto Ibarra, que bueno, ha trabajado en diferentes medios de comunicación como corresponsal también aquí en Europa para Argentina, en medios argentinos como TN, como C5N, también ha sido corresponsal en France 24 y con el que queremos hablar de esa cita electoral que hay este domingo en Argentina. La verdad es que la comunidad argentina aquí en Baleares es de la comunidad hispana es la más numerosa. Estamos hablando de, según las últimas cifras, de unos 22.000, 23.000 argentinos. Yo no sé si esa cifra se ha incrementado. Juan Ernesto Ibarra, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un placer, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en 4 Directo. Una cita, la del domingo, elecciones presidenciales, legislativas en tu país. Ciertamente importante, ¿no? Y con la aparición también de ese fenómeno de Javier Milei. ¿Cómo se están viviendo estas últimas horas previas a esa cita electoral en la que parece que las últimas encuestas están muy igualadas, ¿no? Exactamente. Bueno, hay que entender que en Argentina hace unas semanas hubo lo que se llaman las primarias, que es en el momento donde se eligen quiénes van a ser los representantes de cada frente. En Argentina se arman los partidos políticos arman un frente y se presentan elecciones. Dentro de esos frentes quedaron elegidas, antes eso se llevaba a la interna de cada partido y ahora se hace a nivel, general. A partir de ahí salieron 5 opciones de voto. Obviamente la más sorprendente fue la de Javier Milei, donde obtuvo la primera posición, pero sobre todo llama mucho la atención los lugares donde ganó. Argentina es un país que está muy, mal distribuido, donde la base electoral más fuerte está en la provincia de Buenos Aires. Hay que recordar, está la capital federal, Buenos Aires, y está la provincia de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires hay un 45% más o menos de los votos, que es toda esa parte urbana de Gran Buenos Aires alrededor. Exactamente. Sí. Entonces allí se concentra el 40% de la elección. El que controla esa parte controla el gobierno de alguna manera. Lo que siempre fue un lugar del peronismo, históricamente, el partido, más popular, si se quiere, de Argentina. A partir de la llegada de Milei, lo que más sorprendió es que el público joven, sobre todo de esos lugares, adoptó mucho la idea, sobre todo a partir de las formas de comunicación que tenía y la llegada de los mensajes, fundamentalmente, obviamente en un tono muy agresivo, en un tono de venimos a sacar la casta de Argentina. Muchos de los discursos que también aquí se conocieron por ahí en el 2011, 2012, y ahora en Argentina tomó esa otra reversión llevado más a lo que tenga que ver con la derecha, con una libertad de mercado total, incluso con la pérdida del peso. Una de las propuestas más fuertes de Javier Milei es la dolarización de Argentina. Obviamente el peso argentino está en un proceso de declive muy grande y él lo que propone es justamente derogar esa moneda y empezar a trabajar solamente con el dólar, lo cual obviamente conlleva a muchísimas consecuencias. Pero la situación en Argentina se presenta fundamentalmente para tres candidatos, que es Javier Milei, que es el primero, Juntos por el Cambio, que es el representante de lo que antes era Mauricio Macri, que estuvo durante 4 años, aquí es un poco más conocido Macri por el tema del fútbol, trabaja en la FIFA, de Boca Juniors, ¿no? Fue el presidente de Boca Juniors, y en tercer lugar salió el representante del peronismo, que es Sergio Massa. Todo esto dentro de un contexto de Argentina que un poco da gracia, donde tanto el presidente y la vicepresidenta no tienen una actividad de mostrarse mucho. De hecho, el presidente está en una situación muy, muy rara, porque el que tomó la posición de presidente es el que es hoy el candidato. O sea, es el candidato a presidente. Al mismo tiempo, Sergio Massa es el ministro de Economía. Y el que es el presidente y la vicepresidenta no tienen una figura pública y tampoco están con un peso público muy fuerte. Eso también habla del gobierno, de cómo fue este gobierno en los últimos 4 años en Argentina. Yo no sé si podemos trasladar eso aquí a Europa. Si hablamos de Javier Milei, ¿a qué formación o a qué orientación política podríamos asemejarlo aquí en España? Más en concreto, si hablamos creo que de la candidata de Juntos por el Cambio es Patricia Bullrich, y si hablamos de Sergio Massa, esos 3 grandes favoritos que comentabas de Unión por la Patria, ¿a qué líneas políticas o a qué partidos podríamos asemejarlos aquí en España?
básicamente sería Milei sería Vox, Patricia Bullrich el PP y el PSOE sería Sergio Massa. Obviamente con sus diferencias, pero a grandes rasgos es de esa manera. Lo que tiene Javier Milei es esa propuesta de liberación de la economía, de una apuesta por los sectores privados exclusivamente como los ordenadores de la sociedad y también muy restrictiva en la parte de derechos humanos, sociales. Entonces, no están a favor de lo que tenga que ver con el aborto legal, apoyan la penalización de los jóvenes en los delitos, digamos, todo lo que tenga que ver con restricciones dentro del sector, digamos, dentro de los derechos humanos en Argentina. Él está, digamos, tiene una mirada mucho más conservadora en ese sentido. Y obviamente tampoco a favor del matrimonio igualitario, etcétera. Tampoco, y esto sí es un poquito más fuerte, niega de alguna manera lo que fue la última dictadura militar en Argentina, que de alguna manera es el último quiebre. Fue del 76 al 83, una dictadura militar obviamente muy sangrienta, donde hubo 30.000 desaparecidos, y él no solamente que pone en tela de juicio de cómo fue, sino que también pone en tela de juicio a todos los organismos de derechos humanos, como las abuelas de Plaza de Mayo, etcétera, que tienen, digamos, que están parados en la vereda enfrente de él. Por otro lado, Patricia Bullrich tiene ese mensaje también, digamos, lo que se está poniendo en juego es más que nada el grado en que se van a llevar adelante los cambios. Digamos, Milei propone algo mucho más extremo, Patricia Bullrich también pensaba mucho más en la seguridad, en el control por parte del Estado, de la sociedad, y de cambiar esta dinámica peronista, si se quiere, en Argentina. Y por otro lado está Sergio Massa, que es digamos, como lo que aquí sería Pedro Sánchez, que son personas que aglutinan a muchísimos partidos políticos o a distintos representantes, porque también se da el caso de que dentro de la representación del equipo de Sergio Massa o del peronismo hay una figura muy parecida a lo que sería aquí Pablo Iglesias, que se llama Juan Grabois. Y también, de alguna manera, organizaron ese frente, como también fue organizado aquí en las anteriores elecciones. Vamos, que las encuestas, si nos atenemos, es verdad que están muy, muy equilibradas, pero sí que dan cierto favoritismo a lo que serían los candidatos de centro derecha, ¿no? Exactamente, sí. Argentina se llama una dinámica pendular, va de un lado al otro, en definitiva, y hay una frase que es que en 40 años, que de una semana a otra en Argentina cambia todo, pero en 40 años no cambia nada. Y es dolorosa, sí, y es verdad también, porque si uno evalúa los últimos 40 años de democracia en Argentina, estuvieron desde la derecha con Menem durante los 90 y todo lo que tenga que ver con la liberación de las empresas estatales, o sea, vender las empresas estatales, unificarse con Estados Unidos en la política internacional, etcétera. Después vino una política también dentro del mismo partido, apostando por las izquierdas, por los derechos sociales, por aumentar los que se llaman los planes sociales a todas las personas que estaban de alguna manera fuera del sistema o que quedaron fuera del sistema durante los 90. Luego también vino Mauricio Macri. En el medio, entre Menem y lo que son los Kirchner, también hubo un gobierno que devaluó. Y una de las cosas quizás más tristes para mi generación, yo tengo 32 años, es que en los últimos... Mi madre, cuando yo era chico, me decía que Argentina era un país muy rico, que es una tendencia que también que se da aquí, que siempre te dicen eso, pero ella que vivió devaluaciones de la moneda y que el país entró en crisis más de 5 o 6 veces, y yo, a la edad que tengo, a los 32 años, ya vi 3 crisis profundas de Argentina. Y una de los diagnósticos más fuertes de eso es, en este caso estoy yo aquí viviendo en España con 32 años, y no solamente yo, sino como decías al comienzo, en realidad hay casi 30.000 personas censadas ya en Baleares, y hay una emigración y una fuga de cerebro, de alguna manera, no por mí obviamente, pero sí hay una fuga de cerebro muy grande en Argentina, de esas personas que nos educamos, que nos formamos allí y que muchas veces estamos buscando un futuro distinto en Europa, en Estados Unidos o fuera del país fundamentalmente, que no presenta esas garantías para poder tener una expectativa de vida. Entonces, ese diagnóstico justamente es lo más
lo más doloroso para nosotros. Me acuerdo cuando amigos míos de Venezuela me contaban eso, que se encontraban y era siempre ver que todos los jóvenes se iban. Y eso representa un poco el diagnóstico de lo que pasó en Argentina en los últimos 40 años. Porque yo no, me contestabas un poco y me exponías un poco la situación, pero ¿cuál es la coyuntura realmente? ¿En qué situación, en qué coyuntura se van a realizar estas elecciones, ¿no? Cuando me refiero a coyuntura, ¿cuál es la situación social, económica en estos momentos de Argentina? ¿Qué problemas graves tiene realmente ahora mismo Argentina? Problemas graves todos. A ver, para empezar hay una inflación de 3 dígitos, o sea, arriba de 100 puntos la inflación anual. La macroeconomía está completamente colapsada y rota. Al mismo tiempo también hay restricciones del tipo de cambio. O sea, cualquier persona en Argentina que tenga pesos y quiera adquirir dólares, solamente lo puede hacer a través de mecanismos financieros, es muy difícil. Hay una fuerte presión social por lo que son los planes sociales. Argentina tiene un gasto público altísimo, que obviamente ese gasto público, en el caso de que esté bien realizado, como son países quizás nórdicos como Dinamarca, etcétera, funcionaría bien y no hay problema. Pero en Argentina los casos, obviamente, de corrupción se están agrandando y también en un proceso electoral donde empiezan a exponerse un montón de situaciones que hacen que la gente esté muy irritada, denuncias de un político a otro, y lo que fundamentalmente se ve es un encuadre político que está muy lejos de la sociedad y los problemas reales de la gente. Y en esta Argentina pendular venimos de un gobierno peronista, del PSOE, y vamos a ir probablemente, en el caso de que gane Milei, o como todas las encuestas están dando, a una política completamente distinta. Y lo mismo sucedió hace 4 años, y lo mismo sucedió hace 8 años en Argentina. Entonces, el proceso y la coyuntura es esa, un alto nivel de inseguridad también, sobre todo en las grandes urbes, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario. Obviamente el narcotráfico, que cada vez empieza a tener más protagonismo en Argentina. Y fundamentalmente un cansancio de la gente y una repetición permanente de los mismos problemas. Entonces cambia todo de un día a otro, pero no cambia nada en el largo plazo. Quizá por eso esa irrupción de Milei, ¿no? Y ese mensaje de Milei en esa coyuntura esté calando, ¿no? Porque al final, bueno, pues es un mensaje, no sé si disruptivo, ¿no? Pero sí que apela quizá pues a valores, a despertar a la sociedad, esa conciencia, ese deseo de recuperar esa Argentina, de ese país rico que en su momento fue importante, ¿no? En lo que era el sudamericano. Sí, por supuesto. Desde el mensaje, y uno escucha, analizando el discurso, es súper interesante cómo hace una ruptura él y obviamente que cala muy dentro, no solamente por la efusividad, por sus formas, por el pelo, cómo lo tiene, como el mensaje son mensajes generalmente simplistas: venimos a romper y a empezar una Argentina nueva, se tienen que ir los de antes, soy anticasta. Muchas de los mensajes simplistas que realmente una vez que llegás al poder o al gobierno, donde sabés que necesariamente tenés que tomar decisiones en democracia, es decir, compartiendo, digamos, o negociando posturas, porque no es en un país, no cada uno hace lo que quiere porque o porque fue elegido. En Argentina sí tenemos una elección, tenemos un sistema presidencialista muy, muy marcado, pero también hay una legislatura, y esa legislatura tiene que aprobar las leyes, y esa legislatura tiene que también trabajar en conjunto con Milei. Entonces, lo que se ve es un desafío y una mirada en el corto plazo muy complicada. ¿Por qué? Porque si Milei llega y hace todas las cosas que está diciendo que va a hacer, con la dolarización, con la quita de los subsidios a los sectores populares, fundamentalmente a los sectores, obviamente a los sectores públicos, y también va a haber una grave crisis social en Argentina. Entonces la gente que va a empezar a cobrar al ingreso que hoy representa, que pueden ser 200, 300 dólares, si llega a hacer ese cambio, Argentina va a estar en un momento realmente muy complicada, con falta de trabajo, porque si, por ejemplo, pongo un caso,
se libera toda la economía, como dice él, automáticamente todas las empresas que trabajan a un menor coste en cualquier otra parte del mundo, por ejemplo, puede ser China, va y vende, no sé, productos como la tela o la ropa o lo que sea, los productores argentinos obviamente se quedan automáticamente sin trabajo. Entonces, todas esas personas van a salir a la calle y la gobernabilidad se le puede complicar en ese sentido a Milei. Entonces, hay dos opciones en ese caso. O empieza a pactar de alguna manera dentro de la legislatura, o por otro lado, cierra la legislatura, cierra el Congreso. Y ahí sí pueden empezar a haber otros tipos de problemas que en Argentina hace mucho no habían. Hemos de decir, en cualquier caso, que la cita con las urnas este 22 de octubre, este domingo, es la primera vuelta. Y por lo tanto, en Argentina hay primera vuelta, no es como en España. Y que es necesario sacar al menos el 45%, ¿no? Exacto. Para ser investido. Si no es así, vamos a una segunda vuelta. Y esa es la primera opción, más de 45, o si no, sacar menos de 40, más de 40%, pero sacándole 10% de diferencia, al próximo rival. Entonces automáticamente ahí quedan como presidente, que asumiría el 10 de diciembre de este año. Que en cualquier caso parece, por las encuestas, que no se da esa situación, ¿no? Exacto, lo que se está disputando es ese segundo puesto que irían al balotaje contra Milei. Y ahí se va a dar una dinámica súper interesante, porque en el caso de que vaya, por ejemplo, lo que sería la representante del PP, si quieren, de alguna manera contra Milei, lo que sería el PSOE en Argentina tendría que votar a favor del PP. Y por otro lado, si vale el PSOE, la del PP... Tendría que votar a favor. Claro, tendría que mojarse, claro, tendría que elegir, ¿no? Exacto, sobre todo en un esquema donde ellos también son parte del status quo, son los dos partidos, si se quiere, de alguna manera más representativos en Argentina, y son de democracia y de mantener el status quo fundamentalmente en Argentina durante mucho tiempo. Entonces, que ellos tengan que votar a favor de romper con la casta, que son ellos mismos, sería muy difícil. ¿Y tú qué crees que va a pasar? Te pido que te atrevas a hacer un pronóstico de cara a esta cita electoral, a este domingo electoral en tu país. Es un poco aventurado decir cualquier cosa que va a suceder en mi país de un día para el otro, porque todos los días cambia algo. Yo creo que va a haber una segunda vuelta entre Milei y Massa, que sería el representante del peronismo, del oficialismo incluso, pero tiene algo muy en contra, que son la gestión de los últimos 4 años, Massa como representante, digamos, de ese bloque. Lo que te decía, Argentina es muy presidencialista, y durante los últimos 4 años, fundamentalmente los 2 últimos años, el presidente de alguna manera desapareció del espacio público. La vicepresidenta tomó otro rol muy distinto, y Massa fue la persona que agarró esa patata caliente, como él lo dice, que se atrevió a llevar adelante. Y bueno, pero Argentina, los números son que tiene un 100% de inflación, más del 100% de inflación anual, tiene una grave crisis económica, los sueldos no acompañan, los salarios de las personas, de los trabajadores no acompañan al ritmo de la inflación, y obviamente que eso se da en una dinámica donde siempre termina perdiendo la persona que cobra, que el trabajador de la calle, digamos. Entonces, realmente está muy complicada la cosa, pero sí creo que van a ir a segunda vuelta Milei y Massa. Muy bien, Juan Ernesto Ibarra, periodista argentino. Bueno, queríamos echar un vistazo a cómo se presenta este domingo importante en tu país, teniendo en cuenta además, bueno, pues como decía, que la colonia de Argentina aquí en Baleares es la mayor, la más numerosa. Exacto. En cuanto, si hablamos de hispanos, con más o con casi 30.000, ¿no? Nos hablabas tú ahora, sí, ya, y subiendo, ¿no? Perdón, que Barcelona creo que también, o Cataluña en general, tiene también si no es la más grande, está con Baleares, pero también nosotros somos hijos vuestros, de alguna manera. Entonces muchos son españoles o italianos, y entran con pasaporte italiano, con pasaporte español, y a partir de ahí también, digamos, esas cifras no cuentan como argentinos, pero así que lo que nos dicen del consulado permanentemente es que lo más probable es que seamos mucho más de lo que realmente cuentan. Pues muchísimas gracias, muy amable por habernos dado estas pinceladas de estas elecciones de tu país. Y bueno, lo que hace falta es que sea una jornada en la que no haya que lamentar ningún incidente, que transcurra con normalidad democrática.
y veremos a ver lo que deparan las urnas este domingo 22 de octubre en estas elecciones presidenciales y legislativas en tu país, en Argentina. Juan Ernesto Ibarra, muchísimas gracias por por estar aquí hoy con nosotros en 4 Directo y bueno, muy buen día y suerte. Muchas gracias, muchas gracias.